Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Bárbara vive en un hogar infantil con su hermano y hermana. Querían adoptar a su hermana y los niños se escapan para estar siempre juntos. Un día, mientras hurgaban en los cubos de basura en busca de comida, Bárbara encuentra una billetera llena de dinero. Lo que haga con ella cambiará toda su vida. Bárbara miró al cielo y frunció el ceño. Había salido a la calle solo 10 minutos antes y en ese momento no había ni una nube, pero ahora las primeras gotas caían sobre el asfalto. En el aire se sentía el olor a humedad. La chica suspiró. No había llovido en casi 3 semanas. No hace falta ser meteorólogo para adivinar que su viejo vestido de algodón se mojaría por completo en unos minutos. De inmediato, sintió ganas de regresar a casa, pero no podía. Pronto se despertarían Bruno y Carolina y tendrían hambre, y Bárbara, como la mayor, debía cuidar de ellos, incluido conseguir comida. Bueno, ya casi termino, murmuró Bárbara para sí misma y aceleró el paso. Ya había llegado al enorme patio trasero, casi completamente cubierto por filas de grandes cubos de basura. Bárbara descubrió este lugar por pura casualidad. 2 veces a la semana, en estos cubos arrojaban productos caducados de un enorme supermercado. Era un supermercado caro. A diferencia de los baratos, en este los productos eran buenos y la mayoría solo había caducado 1 o 2 días antes. Claro que Bárbara sabía que Bruno y Carolina comían lo que podían, pero si tenía la oportunidad de darles algo de comida decente, no podía desperdiciarla. Solo había que apresurarse. Exactamente 15 minutos después de que los productos caducados llegaban a la basura, un camión venía a recogerlos. Esta vez, Bárbara había llegado a tiempo. Rápidamente se quitó la vieja mochila desteñida. Ella misma había cosido las correas varias veces, así que sabía que podía meter todo lo que quisiera, que la mochila lo soportaría. Hoy había encontrado una buena cosecha. 2 paquetes de queso cottage con mermelada de cereza, un paquete de muslos de pollo, un mango un poco podrido pero aún comestible, un trozo de salchicha ahumada y una gran bolsa de jugo de tomate. A Bárbara le alegraba especialmente el jugo de tomate. Los niños no lo beberían, pero ella lo adoraba. Cuando todo estaba en la mochila, Bárbara se preparó para el regreso. Si tenía suerte, llegaría a casa antes de que la lluvia se intensificara. De repente, un objeto en uno de los cubos llamó su atención. Bárbara extendió la mano y sacó una extraña billetera. Era de un verde brillante, como la hierba de primavera, y estaba lacada. En el frente de la billetera había pegado una flor de color rojo brillante, cuyos pétalos estaban hechos de hilo. Vaya, dijo Bárbara en voz alta, qué imaginación tienen algunas personas. De repente, se echó a reír. Por fin había encontrado una billetera y, en lugar de mirar dentro rápidamente, se ponía a pensar lo elegante que era. Suspira y la abre. Dentro había varios billetes grandes. Bárbara exclamó. Con eso podrían vivir varios meses, incluso si no volvía a buscar productos caducados. Además del dinero, en la billetera había una pequeña moneda vieja, emitida hace muchos años. ¿Quién podría haber perdido una billetera tan extraña? Bárbara miró a su alrededor, escondió la billetera en el bolsillo interior de la mochila, se la puso al hombro y caminó hacia casa. La lluvia se intensificaba. Bárbara giró la cabeza, buscando un lugar donde refugiarse. Ella estaba bien, no era de azúcar, no se derretiría. Pero los alimentos, parecía que el único refugio sería una vieja parada de autobús con techo y una pared. Claro, allí no se iba a calentar, pero al menos podría esperar a que pasara la lluvia. Cuando Bárbara dio un paso bajo el techo, vio a una mujer que no había notado desde lejos. La mujer la miró con interés. Una gitana, pensó Bárbara, con una especie de miedo supersticioso. La mujer parecía tener unos 45 años, era de estatura media, grande, con ojos negros brillantes y cabello castaño oscuro, algo más oscuro que el de Bárbara.
Llevaba una falda roja brillante y esponjosa, una blusa azul y un pañuelo multicolor en la cabeza. ¿Esperas el autobús, preciosa?, preguntó alegremente la mujer. El siguiente llega en media hora. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Bárbara. ¿Sabes ver el futuro? La gitana de repente inclinó la cabeza hacia atrás y comenzó a reír a carcajadas con una voz baja y ronca. En su boca brilló un diente de oro. Antes de dejar de reír, levantó la mano y Bárbara vio el letrero electrónico. Efectivamente, el próximo autobús llegaba en 29 minutos. La chica se sintió tonta. Lo siento, murmuró Bárbara y se dio la vuelta. Ojalá este maldito lluvia se termine pronto. Los niños ya deben haberse despertado y estarán preguntándose dónde me he ido. No, claro, entenderán que Bárbara fue a buscar comida, y seguramente se darán cuenta de que deben encender la estufa, pues parece que aún debe quedar leña. No te enojes conmigo, preciosa, volvió a sonar la voz baja de la gitana. También puedo ver el futuro, pero no me gusta usar mi don sin necesidad. Vaya, pensó Bárbara, ahora me va a ofrecer adivinar el futuro y luego me pedirá que le dé dinero. Ya iba a decir que no necesitaba nada, pero la gitana dijo algo que Bárbara no esperaba. Hoy encontraste algo, dijo pensativamente la mujer. Y no lo encontraste por casualidad. Bárbara se giró asustada. ¿Cómo sabía ella acerca de la billetera? ¿Será alguna trampa? La gitana se veía rara. Ni siquiera miraba a Bárbara. Su rostro estaba inmóvil, como una máscara, sus ojos negros miraban hacia la distancia, y solo sus labios se movían levemente. Encuentra al dueño de esta cosa, continuó la gitana, y eso cambiará tu destino. Luego, de repente, exhaló profundamente y su cuerpo se relajó todo de golpe. Sonrió a Bárbara. Ya se ha terminado la lluvia, dijo la gitana. Corre a casa, que los niños ya deben estar hambrientos. Un autobús vacío llegó a la parada. La mujer se subió y se fue. Bárbara miró el número del autobús, luego desvió la mirada hacia el letrero electrónico. Faltaban aún 23 minutos para que llegara el próximo autobús y ni siquiera el número del que se había llevado a la gitana estaba en la lista. Me voy a casa, pensó Bárbara y casi corrió lejos de la parada. El lugar donde vivían los tres era difícil de llamar un verdadero hogar. Lo decían más por costumbre y probablemente porque les ayudaba a mantener la ilusión de que realmente tenían un hogar. En realidad, era una parte de un antiguo barrio de la ciudad, un barrio muy antiguo. Había varias casas de madera que aún tenían calefacción de estufa y que hacía unos 15 años habían sido declaradas inhabitables. Los habitantes fueron reasentados y las casas iban a ser demolidas para construir un nuevo barrio de edificios de varios pisos. Sin embargo, al analizar la zona, descubrieron que las condiciones no eran adecuadas y la construcción de nuevos edificios resultaría innecesariamente costosa, por lo que dejaron las casas tal cual. Además de Bárbara, Bruno y Carolina, vivían allí algunos vagabundos más. La electricidad había sido cortada hace tiempo en el barrio deshabitado, y solo se salvaban las estufas. El combustible lo conseguían de los árboles cercanos o de las casas que ya se habían derrumbado por el paso del tiempo y no servían para vivir. Algunas personas llevaban más de 10 años viviendo allí. Bárbara encontró este lugar alrededor de un año atrás. Antes, vivían en sótanos, albergues y otros lugares que no eran muy apropiados para niños pequeños. Ahora Bárbara tenía 21 años. Bruno tenía 12 y Carolina solo 9. Los más pequeños eran hermanos de sangre, pero Bárbara no era su pariente. A pesar de ello, los quería y cuidaba como si fueran su propia familia. Bárbara misma creció en un hogar infantil. No recuerda a sus padres, y los cuidadores nunca le contaron cómo llegó allí ni si tenía otros familiares. No le quedaron buenos recuerdos de su estancia en el hogar infantil. Desde pequeños, los niños se agrupaban en distintos grupos, y cada grupo estaba en conflicto con los demás.
A Bárbara no le gustaba eso. Siempre se mantenía aparte. No hizo amigos ni siquiera conocidos en ese lugar. Todo el tiempo libre que tenía, fuera de la escuela y las tareas domésticas, lo pasaba en una pequeña biblioteca a la que casi nadie más iba. Debido a que Bárbara no era como los demás, constantemente le daban problemas. Pequeña, delgada, con ojos marrones y rizos castaños, no destacaba mucho entre los otros niños del hogar. Pero, por no unirse a nadie, los demás no la querían. Quejarse a los cuidadores era inútil. Ellos pensaban que las duras condiciones de vida solo ayudarían a los niños a adaptarse a la realidad que les esperaba en la vida adulta. Cuando Bárbara cumplió 16 años, se escapó y desde entonces comenzó a vivir en la calle. Y tal vez le habría ido muy mal si no hubiera aparecido en su camino el abuelo Diego. Este anciano fue quien la vio, congelada en la estación de tren, donde había dormido casi una semana sin apenas comer. El abuelo Diego la llevó consigo y desde entonces empezaron a viajar juntos. Casi nunca se quedaban en un lugar más de unas pocas semanas. A Bárbara le gustaba esa vida. Parecía que el abuelo Diego conocía todas las ciudades por las que pasaban. Cuando Bárbara preguntaba cómo Diego se había quedado sin hogar, él solo encogía los hombros. Así es la vida, pequeña. El abuelo Diego era un firme defensor de la idea de que la vida, el destino o el universo saben mejor que el ser humano. Presta atención a las señales, le enseñaba a Bárbara. Están por todas partes. Si escuchas tu intuición, nunca te perderás. Él decía que fue precisamente de esa manera como conoció a Bárbara. Ese día yo en realidad iba a otra estación de tren, contaba el abuelo Diego. Allí debía salir un tren de carga hacia el sur. Ya lo había tomado varias veces, sé exactamente dónde ponerme para llegar tranquilamente a mi destino. Y de repente, como si algo me hubiera golpeado en la cabeza, supe que debía ir a esta estación. Y así fue como te conocí. Al principio, Bárbara era escéptica respecto a las palabras de Diego. Ella era buena estudiante, leía muchos libros y creía que la gente podía controlar su propio destino. Todo eso de las señales, astrólogos, adivinos, era solo un engaño. Pero la intuición de Diego, en realidad, nunca la fallaba. Un ejemplo fue una vez cuando despertó a la chica en medio de la noche y le dijo que debían irse. ¿A dónde, abuelo Diego?, protestó Bárbara medio dormida. Dormimos un par de horas más y luego nos vamos. El viejo suspiró y negó con la cabeza. Tenemos que irnos, Bárbara, siento que algo malo va a suceder. Y así sucedió en varias ocasiones. Cada vez, Bárbara suspiraba, pero se levantaba. Y 1 o 2 días después, se enteraban, por medio de chismes, que en el albergue de donde habían salido, había ocurrido una gran pelea. No solo una pelea. Varias personas resultaron heridas. O la policía hizo una redada, o ocurrió un incendio. ¿Cómo haces todo eso, abuelo Diego?, le preguntaba Bárbara a su compañero. ¿Cuál es tu secreto? El viejo solo levantaba las manos. No hay ningún secreto, niña. No tengo un olfato mágico. Yo pienso que ese sentido lo tiene todo el mundo. Es solo que la mayoría lo apaga, y yo prefiero escuchar el mío. A veces te pasa que vas a algún lugar y de repente sientes algo en el estómago, como un giro, una presión. Y parece que tienes que dar media vuelta e ir en la dirección contraria. ¿Qué hace la mayoría de la gente en esos casos? Suprime esos pensamientos y sigue adelante. Pero cuando yo siento eso, doy media vuelta y me alejo de allí. Lo intentaré, dijo Bárbara pensativa. Inténtalo, querida, asintió el abuelo. O a veces simplemente te encuentras en una encrucijada y no sabes si girar a la derecha o a la izquierda. Escucha bien dentro de ti misma y seguramente sentirás que algo te atrae más hacia un lado que hacia el otro. Entonces, ve por ese lado. Bárbara vivió con el abuelo Diego durante 3 años. Luego, el viejo se resfrió, se enfermó y murió.
De su muerte, también parecía saberlo de antemano. A propósito, envió a Bárbara a hacer algo para que ella no lo viera. Bárbara lloró mucho cuando lo encontró. Luego, se secó las lágrimas, recogió sus cosas y siguió adelante, tratando de ir hacia donde su intuición la guiaba. No pasó ni una semana cuando conoció a Bruno y Carolina. Ellos tenían una historia parecida a la de Bárbara. El hermano y la hermana llegaron al hogar infantil cuando Carolina tenía apenas 1 año y Bruno 4. Siempre trataban de mantenerse juntos, y Bruno siempre cuidaba a su hermana. Pero unos años después, cuando Bruno tenía 11 y Carolina 8, apareció una familia que quería adoptar a la niña. Solo a ella, sin su hermano. Fue entonces cuando se escaparon. Yo estaba listo, contó luego el hermano mayor de Bárbara. Si ella hubiera podido estar bien, todo habría estado bien. Pero Carolina lloraba todo el tiempo. Dijo que, si la llevaban sola, se escaparía para buscarme. No podía ponerla en ese peligro. Juntos, al menos estaríamos mejor. Yo la protegería. No se sabe cuánto habrían podido sobrevivir los niños en la calle ni cuántos problemas habrían enfrentado si no se hubieran encontrado con Bárbara. Ella decidió entonces que eso era el destino. Y así como Diego fue su protector y guardián, ella, aun siendo una niña, tomó bajo su ala a esos 2 chicos. Y, en pocos meses, encontraron este barrio abandonado. Eligieron una casa pequeña, aparentemente insignificante pero aún bastante sólida, y empezaron a vivir en ella. De Diego, Bárbara aprendió a calentar la estufa y a cocinar. Todo lo que sabía, se lo enseñó a Bruno y Carolina. Ellos, ahora, principalmente se encargaban de las tareas del hogar, mientras que Bárbara se encargaba de conseguir comida y ropa. Ella trataba de no hacer nada ilegal. Sabía que si la policía la arrestaba, los niños no podrían sobrevivir sin ella. Por lo tanto, solo quedaba encontrar tiendas con productos caducados, conseguir algunos trabajos temporales, acudir a comedores comunitarios y puntos de ayuda. Pero, en el fondo, Bárbara creía que eso no duraría para siempre. Algún día, en su vida también llegaría un periodo de suerte. Solo tenía que creer en ello y escuchar su intuición, tal como le enseñó su abuelo Diego. Y ahora, había encontrado esa billetera. Cuando los niños ya estaban alimentados, Bárbara se retiró a su rincón. Su casa era pequeña, pero cada uno tenía su pequeño espacio personal. Para ello, simplemente clavaron algunos clavos, estiraron cuerdas y colgaron sábanas viejas como cortinas. Y así tenemos un departamento de 4 habitaciones, bromeó entonces Bruno. 3 dormitorios y la sala. Sí, dijo Bárbara. Lo único malo es que el baño está afuera. La chica se subió a su cama y corrió las cortinas improvisadas. Ahora estaba completamente convencida de que debía encontrar al dueño de la billetera. ¿Pero cómo? ¿Y para qué hacerlo? El dinero que había dentro les duraría varios meses. No siempre lo que conviene está a la vista, recordó de repente las palabras de Diego. Muchas veces, si excavas un poco más profundo, obtienes mucho más de lo que a simple vista podrías imaginar. Decidió no gastar el dinero de la billetera, aunque no le habría venido mal. Los chicos ya necesitaban zapatos nuevos, estaban creciendo rápidamente. Y a ella misma también le vendría bien algo de ropa. Tal vez así la contratarían para algún trabajo, como repartidora o algo por el estilo. No, se dijo con firmeza. Encontraré al dueño de la billetera. ¿Pero cómo lo haré? ¿Ir al supermercado y preguntar a las cajeras si ha habido algún cliente con una billetera como esta? Claro, es llamativa, pero aún así es poco probable que alguna de las chicas la recuerde. Y si lo recordaran, ¿qué podría hacer con esa información? Podría ir a la policía, pero no estaba segura de que no se quedaran con la billetera o simplemente se negaran a abrir un caso, diciendo que ya tenían suficiente trabajo. Incluso si lo hicieran, ¿cómo encontrarían al dueño? Bárbara suspiró y comenzó a girar la billetera en sus manos.
Esta vez notó que había un pequeño compartimento adicional en el interior, un pequeño bolsillo casi imperceptible. Bárbara lo abrió y sacó una pequeña tarjeta de visita. Estaba impresa en un cartón negro de alta calidad, con letras doradas, y en ella estaba grabada una dirección. La chica no sabía dónde quedaba esa calle, pero no fue difícil suponer que allí podría averiguar algo sobre el dueño de la billetera. Decidió que iría allí al día siguiente. Ahí sabría de inmediato si la extraña gitana le había mentido o no. ¿Otra vez te vas temprano por la mañana?, preguntó Carolina, preocupada. Hay comida, quédate, tómate el día libre. Bárbara sonrió. Tengo que terminar un pequeño asunto, dijo. No te preocupes, no es nada ilegal. Si todo sale bien, creo que podré descansar unos días. Carolina frunció el ceño. ¿Y si no sale bien?, preguntó. Bárbara encogió los hombros. Entonces todo seguirá igual. Tú y Bruno preparad el desayuno, el almuerzo si hace falta, y no os alejéis mucho. Tal vez regrese pronto. La niña suspiró. Está bien, dijo, no te preocupes, no nos pasará nada. Bárbara buscó la calle correcta durante bastante tiempo. Finalmente, se dio cuenta de que la casa que buscaba estaba en otra parte de la ciudad. De hecho, era un barrio separado, con grandes casas privadas y de lujo. La chica se imaginó con horror cómo la echarían de allí. Pero esta vez, la suerte estuvo de su lado. Bárbara pasó silenciosamente junto a la caseta del vigilante, saltó el barrera bajada y caminó a lo largo de la larga calle desierta. Ya se acercaba el mediodía y el calor era insoportable. Al parecer, por eso no había nadie. Cuando Bárbara llegó a la casa correcta, se detuvo desconcertada. ¿Qué debía hacer ahora? Una alta y sólida valla metálica ocultaba la casa de las miradas curiosas. Las puertas, por supuesto, estaban cerradas. Después de mirar alrededor, Bárbara vio un timbre y, tras dudar un momento, lo presionó. Pasó casi un minuto antes de que se oyera una voz seca y severa en el altavoz. Sí. Bárbara se asustó, pero se recompuso y respondió. He encontrado su billetera. ¿Qué billetera? Una verde, lacada, con una flor tejida brillante. Dentro había una moneda antigua. Le pareció escuchar un suspiro pesado desde el altavoz. Pase, dijo el hombre. Se oyó un pitido, las puertas hicieron un clic y se abrieron ligeramente. Bárbara entró. Detrás de la valla había una casa no muy grande, pero nueva y bastante moderna, de madera. En el porche de la casa había un hombre que la miraba frunciendo el ceño. Parecía tener unos 35 o 40 años. Su cabello castaño rojizo, al igual que su corta barba, tenía algunas canas. Sus ojos azules la observaban desde debajo de unas gafas de montura metálica delgada. A pesar del calor, el desconocido llevaba una camisa a cuadros y unos jeans azules oscuros. Hola, dijo Bárbara con cautela. Él asintió. ¿Dónde la encontró?, preguntó el hombre. En un cubo de basura detrás de un supermercado. ¿Y qué hacía usted en el cubo de basura? Bárbara se sonrojó. El hombre asintió, como si la respuesta fuera obvia. De repente, Bárbara se dio cuenta de lo viejas y casi rotas que estaban sus zapatillas, el vestido desgastado y el mochila parchada un montón de veces. Silenciosamente le extendió la billetera al dueño. Él la tomó, la abrió y resopló. No se ha preguntado, continuó el hombre, ¿qué pasa si alguien tira una billetera llena de dinero? Tal vez no quiera que esa cosa vuelva a él. Bárbara levantó las cejas, sorprendida. ¿Entonces la tiró intencionadamente? Él asintió. ¿Pero por qué? Él frunció el ceño. Lo que me interesa es otra cosa. ¿Por qué la devolvió, y más aún con el dinero dentro? Por su apariencia está claro que le harían más falta a usted que a mí. Incluso si supusiera que usted es particularmente sentimental,
Podría haber traído la billetera y decir que no había dinero en ella. Al principio, pensaba hacer eso, pero luego sentí que lo correcto era devolverla a su dueño. Y yo creo que uno debe hacer lo que su intuición le diga que es lo correcto. Él de repente suspiró, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Con ese simple gesto, perdió toda la severidad. Vaya, dijo. Otra que cree en el destino. Vamos, entremos a la casa. El hombre hizo un gesto invitante con la mano y Bárbara, dudando un momento, lo siguió. Por dentro, todo estaba hecho de madera, muy acogedor y limpio. Limón frío, dijo el dueño de la casa y le pasó un vaso grande a Bárbara, lleno de bebida con hielo y trozos de limón. El limón era muy bienvenido con tanto calor. Gracias, dijo Bárbara, cuando terminó el vaso. ¿Cómo te llamas?, preguntó de repente el hombre. Bárbara. Un nombre poco común. ¿Para una persona sin hogar?, preguntó Bárbara. Él sonrió. No le pongas el dedo en la boca. Solo es un nombre raro. Me llamo Federico Lorenzo. Bárbara asintió. Mucho gusto. He escuchado bastante tu nombre. ¿Por casualidad no necesitas trabajo?, se encogió y se sonrojó. No soy de esas. Necesito el dinero, pero no tanto como para rebajarme a hacer cosas horribles. El hombre suspiró y roló los ojos. No eres de mi gusto. ¿Tienes al menos 18 años? No me atraen ese tipo de cosas. Necesito una ayudante para la casa. Mi antigua sirvienta se fue hace poco, y encontrar una buena trabajadora nueva es difícil. Bárbara entrecerró los ojos, sospechando. ¿Y simplemente me tomará de la calle? Eres inteligente. Al final me encontraste. Honesta, porque decidiste devolver lo que fácilmente podrías haberte quedado. Persistente, porque lograste llegar hasta aquí. Y, además, yo también creo en el destino. Si esta billetera me llegó a través de ti, significa que, por alguna razón, tenía que suceder. Bárbara se quedó pensando. A pesar de la aparente severidad, no sentía ningún peligro de Federico. Después de tantos años viviendo en la calle, había aprendido a reconocer a las personas que debía evitar. El dueño de la billetera definitivamente no pertenecía a ese grupo. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó Bárbara. Nada complicado. Cocinarme, limpiar la casa, ir al mercado. ¿Cada día? De lunes a viernes. Bárbara pensó un momento. Un trabajo no le vendría mal. Carolina y Bruno ya son mayores y durante el día se las arreglarían sin ella. Y en el futuro, quién sabe, tal vez podría ahorrar algo de dinero y alquilar un lugar decente para los tres. Acepto. Entonces, trato hecho. Bárbara estrechó con cautela la mano seca y firme que él le ofrecía. El dueño de la casa sacó todo el dinero de la billetera y se lo dio a Bárbara. Esto es un adelanto. Compra ropa y zapatos decentes. Si la seguridad te para, dile que llamen a mi oficina. Yo confirmaré todo. Te espero mañana a las 8 de la mañana, ¿entendido? Bárbara asintió. Su corazón latía rápidamente. Sí, estaré allí, dijo, aún sin creer que esto realmente estaba pasando. Gracias. De nada, aún no por lo que hice. No llegues tarde, Bárbara. Bárbara no gastó todo el dinero de inmediato. Nunca se sabe cómo se darían las cosas. Claro, compró comida para los niños para el primer tiempo. Arroz, pasta, salchichas, té, leche, una caja de galletas y un paquete de caramelos. No tenían refrigerador ni electricidad. Por lo tanto, todo lo que se echaba a perder rápido lo guardaban en el sótano. Además, Bárbara finalmente actualizó el guardarropa de todos. Los second-hand fueron de gran ayuda. Ahí encontró 3 pares de zapatillas bastante decentes.
Compró jeans, shorts y un par de camisetas para Bruno y 2 vestidos para Carolina. Para ella misma, gastó un poco más que para los demás. Federico le dejó claro que debía lucir presentable. Bárbara aún no entendía bien en qué trabajaba él, pero estaba claro que no era una persona pobre. Por lo tanto, no toleraría que su sirvienta luciera como una indigente. ¿No os vais a quedar sin mí?, preguntó por la noche a los niños. Ellos estaban ocupados probándose la ropa nueva. Claro que no, respondió indignado Bruno. Ya somos grandes. ¿Y si consigo un trabajo, tal vez me puedan adoptar?, preguntó Carolina soñadoramente. Aunque era la más pequeña, siempre hablaba de cosas de adultos más que Bárbara o Bruno juntos. Sí, claro, resopló su hermano, Bárbara tiene solo 21 años, no tenemos casa y dudo que a una sirvienta le paguen lo suficiente para mantener a 3 personas. Bárbara suspiró. Probablemente trabajaré en negro, dijo. No tengo documentos. El rostro de la niña se cayó. Al darse cuenta de esto, su hermano inmediatamente le puso la mano sobre el hombro. Todo estará bien, dijo firme a su hermana. Bárbara sonrió. Por si acaso, les escribiré la dirección y les dibujaré un mapa para que sepan cómo llegar, dijo. Y les dejaré algo de dinero. ¿Y tú cómo vas a llegar allí?, frunció el ceño Bruno. A las 8 de la mañana. La chica sonrió. No pasa nada. Hoy dormiré temprano y mañana me levantaré temprano. Esta vez, el guardia la notó. ¿A quién busca, señorita?, le preguntó de manera estricta. Bárbara se detuvo. ¿Y si Federico solo se estuvo burlando de ella y ahora la echan con vergüenza? ¿A quién busca, señorita?, repitió el hombre en la garita, ya más alto y con irritación en su voz. Al señor Lorenzo, respondió Bárbara. ¿A Federico Lorenzo? Pase, él ya avisó. Ella sintió y pasó rápidamente. En cuanto presionó el timbre conocido, las puertas se abrieron casi de inmediato, como si la estuvieran esperando. Bárbara respiró hondo y entró. Vaya, no llegaste tarde, dijo Federico satisfecho. ¿Ya desayunaste? Bárbara asintió con inseguridad. Había salido de casa temprano y la estufa, lo único que podían usar para cocinar, aún no estaba encendida. Claro, suspiró el dueño de la casa. Vamos a la cocina, te mostraré todo. Y tú, prepárate algo para los dos. Bonito vestido, por cierto. Gracias, respondió Bárbara. Allí se familiarizaron rápidamente con la estufa, el microondas, la olla de cocción lenta y otras cosas. Aunque Bárbara casi nunca había usado nada de eso, pronto entendió cómo funcionaba todo. Media hora después, en la mesa había 2 tazas humeantes de café fuerte, 2 platos con omelette esponjoso, y Bárbara también hizo unos tostados crujientes con queso y tocino. «Tienes talento», exclamó Federico. Ni la cocinera experimentada lo hacía tan bien. Gracias, se sonrojó Bárbara, me alegra que te haya gustado. Bueno, ya comimos, ahora podemos trabajar, dijo el dueño de la casa con entusiasmo. Le dio a Bárbara una pequeña gira por la casa, mostrándole las habitaciones y explicándole qué se podía hacer en cada una. No vendría mal una buena limpieza por aquí, concluyó Federico con energía. Ya hace tiempo que no tengo ayuda. Lo único que no debes tocar es mi escritorio. Eso lo arreglo yo mismo. Yo voy a trabajar en el jardín, si tienes alguna pregunta, búscame allí. Tomó su computadora portátil y salió. Bárbara recogió su cabello en un moño y sacó de un pequeño armario debajo de la escalera todos los utensilios de limpieza necesarios. Nunca había limpiado en casas como esa. Su propia vivienda era difícilmente un hogar. Ella y los niños solían limpiar el lugar, barrer, a veces limpiar las ventanas. Y todo eso sin productos de limpieza. Solo trapos viejos y un poco de bicarbonato. Por cierto, Bárbara tenía un gran respeto por el bicarbonato.
Podía limpiar casi todo con él. También había trabajado como limpiadora varias veces, generalmente en almacenes o cafeterías. Una vez trabajó en una cafetería de carretera casi 2 semanas, pero luego el dueño comenzó a acosarla. Bárbara le contó lo sucedido a su abuelo Diego esa misma noche. Él frunció el ceño y le dijo que nunca más volviera a ese lugar. A la mañana siguiente, recogieron sus cosas y se fueron a otra ciudad. Años después, cuando Bárbara volvió sola a esa ciudad, se enteró de que la cafetería se había incendiado. Esto sucedió justo la noche después de que ella y Diego se fueron. Limpiar no resultó ser tan complicado. Era evidente que Federico vivía solo y no había más suciedad en la casa que polvo. Sin embargo, en su oficina había marcos con fotografías en las paredes. Bárbara pensó que en una de ellas probablemente estaban los padres de Federico. Él, de unos 5 años, y aparentemente su hermana mayor. También había una foto que llamó la atención de Bárbara. Federico abrazaba por los hombros a una mujer rubia de ojos grises, y delante de ellos, en la foto, había una niña de unos 10 años. Probablemente es su esposa e hija, pensó Bárbara. ¿Cuántos años habrá tenido esa foto? 10, tal vez. Entonces, eso significa que tengo la misma edad que ella. Por supuesto, Bárbara se sintió curiosa por saber dónde estaban la esposa y la hija del empleador. Tal vez vivían en la ciudad, o se habían ido de vacaciones, o Federico se había divorciado y la hija se quedó con la madre. Esta última opción parecía la más probable, porque no había ropa femenina ni de niña en la casa. Bárbara decidió no preguntar aún. Probablemente si Federico quería, él mismo le contaría. Y la billetera probablemente era de su hija. Pero, ¿por qué la tiró? Se peleó con ella. No tocó el escritorio, aunque vio que había una pila de documentos tachados con notas escritas a lápiz rojo. Bárbara no pudo evitar mirar y se dio cuenta de que parecían guiones para películas o series. ¿Eres guionista?, preguntó Bárbara a Federico cuando fue a buscarlo al jardín para llamarlo a comer. Él levantó la mirada distraídamente y sus ojos bajo los lentes brillaron con irritación. «Eres muy curiosa, Bárbara», comentó el dueño sin mucho, pero con algo de molestia. «No, no soy guionista». Bárbara asintió, esperando más. Federico, dándose cuenta de que tendría que responder, suspiró. «En algún momento lo fui. Ahora soy más bien maestro, tutor, mentor, llámalo como quieras. En resumen, reviso los trabajos de los jóvenes guionistas. Apunto los errores, resalto los aciertos, reescribo escenas que no funcionan, finales y cosas por el estilo». «Qué interesante tu trabajo», dijo Bárbara pensativa. «Bueno, eso es lo que parece», dijo Federico pensativo. «En realidad, a veces me vuelve loco». «¿Vamos a comer?». «Claro». «Por eso te llamé», respondió Bárbara de inmediato. «Esto sí que es diferente. No alimenté al buen hombre y ahora me preguntas». Cuando entraron a la casa, el dueño miró alrededor sorprendido. «Vaya», dijo. «Bárbara, ¿seguro que no trabajaste antes como criada?». «No», respondió ella. «Limpiar no es tan difícil como revisar guiones. No hace falta tanta habilidad ni experiencia». Federico se echó a reír. Bárbara volvió tarde en la noche. Tomó el autobús durante 1 hora. Afortunadamente, los niños estaban bien. «¿Cómo fue?», preguntó Carolina al verla entrar. «Todo está bien», sonrió Bárbara. «Parece que finalmente tengo un trabajo real y normal». «¡Hurra!». Carolina saltó a su cuello, Bárbara se rió y besó a la niña en la mejilla. «Sabía que todo iba a estar bien», dijo Bruno. «¿Y ustedes qué tal?». Los niños se miraron y se encogieron de hombros. «Aburridos», concluyó Carolina. «Solo comemos y dormimos todo el día, y a veces salimos a jugar un poco». Bárbara suspiró. «Tendrían que ir a la escuela». «Ahora es verano»,
observó Bruno con lógica. Y en otoño no me vas a dejar simplemente sin más, añadió Carolina. Ya lo sé, respondió Bárbara. Pero encontraré una solución. No quiero que vivan así toda su vida. La siguiente semana, los chicos se adaptaron al nuevo ritmo de vida. Bárbara poco a poco se acostumbró a acostarse temprano y también a levantarse temprano. Pasaba menos tiempo con los niños, pero ellos no se molestaban y trataban de entretenerse. Su relación con Federico también mejoraba gradualmente. Él elogiaba su cocina y limpieza, y a veces, cuando estaba de buen humor, le contaba algo sobre su trabajo. Por cierto, ¿dónde vives?, le preguntó un día a su empleador. Bárbara estaba sacando los platos de lavavajillas. Su mano vaciló, pero en el último momento no pudo sostener la taza y la dejó caer. Era la taza favorita de Federico y no debía caerse. Bárbara, dijo el dueño con tono severo, solo quiero una respuesta honesta, habíamos acordado eso. La chica frunció el ceño. Eso es algo personal. Si quieren hacerme preguntas personales, yo también puedo hacerles preguntas. Las cejas de Federico se levantaron. Vaya, qué audaz te has vuelto después de una semana trabajando, comentó él. Pero luego se suavizó. Está bien, no insisto. Vivimos en una casa abandonada, un barrio de madera al otro lado del río. Es ese que querían demolir, pero luego descubrieron que el terreno no era adecuado para edificios altos. Bárbara asintió. Vaya. ¿A qué hora te levantas para llegar aquí a las 8? Preguntó Federico Lorenzo. A las 6. ¿Quieres empezar más tarde?, preguntó de repente el jefe. ¿A las 9 o a las 10? Bárbara movió la cabeza. No, estoy bien. Ya me he acostumbrado. Está bien. Dijiste nosotros. ¿Quién más vive contigo? ¿Esposo, novio? No quería hablar de los niños, pero ya no podía retractarse. Vivo con 2 chicos. Bruno y Carolina. Ellos también son huérfanos. ¿No son parientes? Son hermano y hermana, pero no soy pariente de sangre. Sin embargo, son como mi familia. Entiendo. ¿Cuántos años tienen? 9 y 12. La cara de Federico Lorenzo se puso pensativa de repente. Bárbara enseguida lamentó haberle contado eso. Decidió cambiar de tema. ¿Por qué tu esposa e hija no te visitan?, preguntó de golpe. La billetera, después de todo, es de tu hija. El jefe frunció el ceño. Un intento de desviar la atención, dijo pensativo. Buen movimiento, y no eres tan simple como pareces, querida. Tú mismo dijiste que yo también podía hacer preguntas personales, le respondió ella. Está bien, astuta, aquí has ganado, suspiró Federico. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Con mi esposa estamos divorciados, acertaste. Pero Emilia no era mi hija. Era mi hijastra. Me casé con su madre cuando tenía 20 años. Felicia tenía entonces 25 y Emilia tenía 7. Vaya, exclamó Bárbara. Pero amaba a Emilia como si fuera mi hija. Y acertaste con la billetera. Ella me la regaló. La compró en un mercadillo con su dinero de bolsillo. Me la dio para mi cumpleaños. Tenía solo 9 años entonces, y puso una moneda dentro para la suerte. Me pidió que siempre la llevara conmigo. Federico suspiró. La llevé conmigo todos esos años hasta su muerte. Bárbara sintió como si una corriente fría le recorriera la espalda. ¿Hasta la muerte de quién?, preguntó con voz ronca. El hombre, sin parpadear, miraba hacia algún punto lejano. Hasta la muerte de Emilia. Ella tenía solo 18 años. Acababa de terminar la escuela. Felicia y yo la acompañamos en su graduación, y por la mañana nos enteramos de que había salido con sus compañeros a dar una vuelta en coche.
El conductor era un chico que ya había bebido bastante. El coche perdió el control en la carretera, se giró y se estrelló contra una barrera. En el asiento trasero iban un chico y dos chicas. Estaban heridos, pero sobrevivieron, mientras que el conductor y Emilia, que iba en el asiento delantero, murieron en el acto. Se quedó en silencio. Bárbara no sabía qué decir o hacer en ese momento. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. Federico asintió. «Felicia y yo lo pasamos muy mal. Lo peor fue que cada uno lo vivió por separado. No me di cuenta de cómo nos fuimos distanciando, cómo nos convertimos en extraños el uno para el otro». «¿Y te divorciaste?» «Sí. Hace 2 años». «Lo siento mucho». Él asintió de nuevo. «En realidad, no me volví loco solo porque trabajaba constantemente. También guardé la billetera que me dio Emilia. Luego, en algún momento, decidí que era hora de dejar ir el pasado». Federico sonrió levemente. «Puse dinero en la billetera para asegurarme de que no me la devolvieran. Y aquí apareces tú. Si querías que la billetera no volviera, no habrías puesto la tarjeta con la dirección en el bolsillo. No fui yo. Probablemente fue Emilia la que la puso, cuando me la regaló. Yo siempre pierdo todo, pero su billetera la guardé durante tantos años». Bárbara se encogió de hombros. «Entonces supongamos que es el destino». «Sí, no tengo otra explicación». Por cierto, el jefe de repente entrecerró los ojos con una mirada astuta. «Ahora que sabes más que suficiente sobre mí, quiero escuchar tu historia. ¿Cómo una joven, inteligente, hermosa y honesta como tú ha llegado a esta vida? ¿Dónde están tus padres, hermanos, hermanas, esposo y todos los demás?» «No lo sé», respondió Bárbara con sinceridad. «Llegué al orfanato cuando era muy pequeña. No recuerdo a mis padres, y los cuidadores nunca me contaron nada». «¿Y nunca intentaste buscar a tu familia?», preguntó Federico. Bárbara movió la cabeza. «Me escapé de allí cuando tenía 16 años, desde entonces he estado vagando de un lugar a otro». «Así que eso es. Aparte de Lisa y Carolina, no tengo a nadie». «¿No has pensado en lo que vas a hacer a continuación? Mientras eres joven y saludable, claro, puedes seguir corriendo de un lugar a otro, vivir en casas abandonadas y comer de la basura». Bárbara se sonrojó. El dueño de la casa sintió que había ido demasiado lejos y suavizó su tono. «Solo me preocupo por ti», dijo suavemente. «Realmente mereces algo mejor». La joven asintió y miró el reloj. «Si hemos terminado por hoy, señor Lorenzo, me voy». «Anda, Bárbara». Todo el camino de regreso pensó en las palabras del jefe. Claro, Bárbara sabía por sí misma que la vida en la que vivía no era la mejor opción. Pero siempre le parecía que, en cualquier momento, todo cambiaría. Y luego, después de la conversación con Federico, de repente entendió que si no cambiaba nada en este momento, seguiría siendo una vagabunda sucia toda su vida. «Necesito hablar con los niños», pensaba Bárbara. «Necesito convencerlos de que deben ir a la escuela. Tal vez ahora pueda adoptarlos, recurrir a algún centro de ayuda. Al menos tengo trabajo, soy mayor de edad, puedo hacer algo». Cuando se acercó a la casa, vio que estaba tranquila y oscura. Normalmente encendían una vela que se veía desde la ventana, pero ahora su hogar parecía completamente abandonado. «¿De verdad se fueron a dormir tan temprano?», pensó Bárbara. «No deberían haberlo hecho, hoy llegué un poco antes». «Carolina». La llamó Bruno. Nadie respondió. La casa estaba en silencio. «Chicos», volvió a llamar Bárbara. Luego se dio cuenta de que la casa estaba fría. Normalmente hacía calor. En verano ni siquiera era necesario encender la estufa. Pero debido a la falta de electricidad, la estufa era el único modo de preparar comida, hervir agua para el té, calentar agua para ducharse. Y hoy la estufa parecía no haber sido encendida, y no había comida en la estufa.
Parecía que los niños se habían ido hacía mucho tiempo y no habían regresado. Bárbara intentó calmarse y pensar en a dónde podrían haber ido. ¿A buscar agua? Parecía que aún quedaba en la garra. Tal vez se fueron a jugar. Pero a estas alturas ya deberían haber vuelto. No habrían dejado que se quedara sin cena. Todas sus pertenencias estaban en su lugar. Los niños parecían haberse desvanecido en el aire. Bárbara salió de la casa y recorrió el vecindario. No estaba cerca de ningún vecino. Pero no tenía otra opción. Fue a todas las casas de los indigentes en las que se veían signos de vida. Pero nadie sabía nada ni había visto nada. Esa noche, Bárbara casi no durmió. Prestaba atención a cada sonido, esperando que los niños entraran en cualquier momento. Cuando comenzó a amanecer, se levantó y recorrió de nuevo todo el vecindario. No había señales. No había nada que hacer. Era hora de ir al trabajo. Tal vez Federico pudiera dar algún consejo. Bárbara iba hacia la parada cuando se encontró con Francisco, un hombre de unos 50 años, también local. «Oh, Bárbara», saludó, algo borracho. «Hola», respondió Bárbara cortésmente. Ya quería pasar de largo cuando el hombre de repente preguntó: «¿Y tus chicos, quién los recogió ayer?» Bárbara se dio vuelta. «¿Qué? ¿Viste quién se llevó a Carolina y Bruno?» Vasili asintió. «Sí. Durante el día llegó un coche. Un hombre y una mujer salieron de allí y ellos se llevaron a tus chicos». Bárbara tragó saliva. ¿Resistieron? Francisco pensó por un momento. No, no parecían, iban caminando por su cuenta. ¿Recuerdas el número de la matrícula del coche? No, los vi de lejos, y ya había bebido un poco. Gracias, Francisco. De nada. Por un lado, Bárbara se sintió un poco más aliviada, al menos ayer por la tarde Bruno y Carolina estaban vivos y bien, y alguien los había llevado. ¿Quién? Estás rara hoy, dijo Federico pensativo. ¿Qué pasó? Los niños han desaparecido. Volví a casa ayer, y no estaban. Le contó al jefe todo, incluyendo la conversación con Francisco. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Vamos a pensar en cómo encontrarlos. ¿Qué suposiciones tienes? Por ahora solo dos opciones. O son los servicios de protección infantil, la policía o alguien similar. Se llevaron a los niños y los llevaron a un orfanato. O son personas malas que secuestraron a Bruno y Carolina. Esa última opción es la que más me asusta. Federico se quedó pensativo. Necesito hacer una llamada, espera, dijo y se fue a otra habitación. Regresó después de unos minutos. Llamé a un amigo, prometió investigar, pero no puede decir con certeza cuánto tiempo le llevará. Federico preparó el desayuno él mismo, hizo café y preparó sándwiches. Hay que comer, dijo estrictamente a Bárbara, vas a necesitar fuerzas. Ajá, respondió ella sin mucho entusiasmo. Después del desayuno sonó el teléfono. Bárbara saltó y miró a Federico. Él levantó el auricular, saludó y comenzó a escuchar. Por su expresión, Bárbara supo que había noticias. ¿Qué? Preguntó cuando Federico colgó el teléfono. Vamos, dijo Federico brevemente. ¿A dónde? ¿Los encontraron? Sí. Bárbara apenas alcanzó al jefe. Él abrió el garaje y sacó el coche. Bárbara ayudó a cerrar las puertas y se sentó al lado de él en el asiento delantero. Después de abrocharse el cinturón, le pidió con voz suplicante. Cuéntame. Bueno, tu versión optimista resultó ser cierta. Los encontraron los policías. Los llevaron a un hospital para ver su estado general y todo eso. ¿Están bien?, exclamó Bárbara indignada. Yo me ocupaba de ellos. Lo sé, querida, respondió calmadamente Federico. Pero la policía tiene sus propias reglas.
Lo más importante ni siquiera es eso. ¿Y qué es? Lo que pasa es que no empezaron a buscarlos por casualidad. Aparecieron personas que quieren adoptarlos, aparentemente familiares. ¿Familiares? Se sorprendió Bárbara. Bruno y Carolina dijeron que no sabían nada de ningún familiar. Son huérfanos como yo. Cuando lleguemos lo sabremos todo, dijo Federico suavemente. Durante todo el trayecto, Bárbara pensaba qué iba a hacer ahora. Difícilmente podría simplemente recuperar a los niños, especialmente si alguien los quería adoptar. Se culpaba a sí misma por no haber estado con ellos en ese momento, aunque era poco probable que su presencia hubiera cambiado algo. Al principio no querían dejar que Bárbara los viera. Luego intervino Federico. Tal vez tenía algunas conexiones o quizás era muy persuasivo, pero finalmente accedieron a dejarla entrar. Bruno y Carolina estaban en una habitación separada. Frente a la puerta había una mujer de unos 50 años, de aspecto severo, vestida con un traje formal. Probablemente la habían advertido sobre los visitantes, porque la miró a Bárbara con desconfianza, pero la dejó pasar. «Bruno, Carolina», gritó Bárbara cuando entró en la habitación. Los niños, abrazados, estaban sentados en la cama. Cuando vieron a su amiga, se levantaron y, sin decir una palabra, corrieron hacia ella. «Bárbara, nos encontraste». Ella los abrazó y sintió cómo las lágrimas caían de sus ojos. «¡Qué alegría!», suspiró Bárbara. «Pensábamos que nunca más te veríamos», sollozó Carolina. «Yo estaba seguro de que tú nos encontrarías», gruñó obstinadamente Bruno. Bárbara sonrió. «¿Cómo están? ¿Cómo los tratan?». Los niños se encogieron de hombros. «Bien», respondió Bruno. «Ayer por la tarde llegó una mujer, la que está en el pasillo, y un hombre. Se comportaron con calma, dijeron que no teníamos que tenerles miedo. Nos dijeron que no nos llevarían a un orfanato. Nos informaron que había una tía que nos estaba buscando desde hacía tiempo». «¿Es eso cierto?», exclamó Bárbara. «¿La vieron?». Los niños negaron con la cabeza. «Creo que es la hermana mayor de mamá», dijo Carolina. «Vivía en el extranjero y no sabía lo que había pasado con nuestros padres ni que estábamos en un orfanato, pero cuando lo supo, vino de inmediato. Pero nosotros ya no estábamos allí, pero ella usó sus contactos para encontrarnos». «Y lo encontró rápidamente», dijo Bárbara pensativamente. «Parece que quiere adoptarnos», dijo Bruno. «Eso es maravilloso», dijo Bárbara y forzó una sonrisa. «Si ella es una buena persona, me alegraré por ustedes». Los niños suspiraron. «Queríamos vivir contigo», dijo Carolina. Bárbara sonrió tristemente. «Ya son grandes», respondió ella, «y entienden que la vida que llevamos no es una vida, ¿verdad? No se puede vivir siempre comiendo de la basura, vistiendo ropas viejas, viviendo en una casa a punto de derrumbarse y no ir a la escuela». Los niños bajaron la mirada, pero no dijeron nada. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró la mujer del pasillo, acompañada por otra mujer alta, delgada, elegantemente vestida. A Bárbara le agradó esa mujer desde el primer vistazo. Sus ojos grises y suaves examinaron la habitación con atención y se detuvieron en Bruno y Carolina. En sus rasgos se podía ver un claro parecido con los niños. «Me llamo María», se presentó la mujer, «y para ustedes, sobrinos, soy su tía». Y de repente, extendió los brazos. Los sobrinos se deslizaron hacia ella y comenzaron a llorar. Luego, todos, Bárbara, Federico, la mujer de los servicios sociales, María, Bruno y Carolina, se sentaron en la habitación y hablaron. «La última vez que vi a los niños fue poco antes de la muerte de mi hermana», dijo María, acariciando a sus sobrinos en el cabello. Entonces Bruno tenía 4 años y Carolina apenas 1 año. «Yo los recuerdo», de repente dijo el sobrino. «Me trajiste un tigre de peluche muy grande». María sonrió y asintió.
Después me fui. Pasé varios años viajando por Sudamérica, viviendo como una salvaje, por decirlo de alguna manera, estudiando la historia, la vida cotidiana y la cultura de los locales. No tenía una dirección fija, ni teléfono. Incluso si alguien intentara ponerse en contacto conmigo, difícilmente encontraría alguna pista sobre mis movimientos. Suspiró. En ese entonces, estaba completamente obsesionada con esos viajes. Era joven, tonta, ni siquiera pensaba en mi hermana. Cuando me fui, ustedes tenían una familia tan feliz. Solo muchos años después conocí a una buena persona y me casé con él. Fue después, cuando me asenté, que pensé que debería ponerme en contacto con la familia. Fue entonces cuando me enteré de todo. Afortunadamente, ahora tengo dinero. Hablé con mi esposo y compré un boleto para venir aquí. Ya aquí supe que ustedes habían escapado. Tuve que hacer un esfuerzo para que comenzaran a buscar como se debe. Suspiró. Me alegra tanto haberlos encontrado. Luego, María de repente se volvió hacia Bárbara. Y también tengo que agradecerte. Tú has estado cuidando a mis sobrinos todo este tiempo. Bárbara se sonrojó. Bueno, sí, respondió ella. Bárbara es como una hermana para nosotros. Gritó Carolina y Bruno asintió activamente. María sonrió. Creo que ya está claro que quiero obtener la custodia de mis sobrinos. Y a ti, Bárbara, te propongo que vivas con nosotros. Durante unos meses, mientras se gestionan los documentos, estaremos aquí y luego nos iremos a mi casa. Tenemos una gran propiedad allí y si quieres, puedes venir con nosotros. Bárbara, por alguna razón, miró hacia atrás y miró a Federico. Él había estado quieto detrás de ella todo ese tiempo. Al notar su mirada, el jefe sonrió aprobadoramente y asintió. Gracias por esa maravillosa propuesta, respondió Bárbara. Estoy muy contenta de que los niños hayan encontrado a una tía tan maravillosa. Es lo mejor que nos ha pasado hasta ahora. Y quiero mantenerme en contacto con ustedes y visitarlos, niños. Pero probablemente es hora de que construya mi vida. El corazón de Bárbara se estremeció cuando vio las caras largas de los niños. Pero ya sabía que estaba haciendo lo correcto. ¿No quieres vivir con nosotros?, preguntó tristemente Carolina. Bárbara intentó sonreír. Voy a ir a verlos y a llamarlos. Bruno frunció el ceño. ¿Por qué te has cansado de nosotros?, preguntó. No, para nada, respondió rápidamente Bárbara. Claro que no. En ese momento intervino María. Tal vez deberíamos dejarlos a los tres a solas, propuso a Federico y a la mujer de los servicios de protección infantil. Todos los adultos salieron de la habitación. ¿Por qué no fuiste con los niños?, preguntó el jefe cuando se sentaron en su coche. Bárbara suspiró. Estaba pensando en lo que dijiste, confesó la joven. En que ya es hora de que empiece una vida adulta normal. De repente se quedó en silencio y miró por la ventana del coche. ¿No vamos a tu casa? Sí, dijo Federico. ¿Cómo vas a llegar después a mi casa? Vamos a la tuya. Gracias, respondió Bárbara. ¿Y ahora, qué planes tienes para el futuro? Por ahora seguiré trabajando contigo, ahorraré dinero, respondió Bárbara. Mientras tanto, resolveré los trámites de los documentos. Luego, tal vez alquile un apartamento y vaya a estudiar alguna carrera. Son metas serias. ¿Y luego? Mientras conversaban, Bárbara no se dio cuenta de que ya estaban entrando en el vecindario abandonado. Luego, yo sola, protestó la joven. Le dio vergüenza imaginar que el jefe vería dónde vivía. Federico frunció el ceño. No seas una niña, Bárbara. Gira a la izquierda hasta el final de la calle. Federico asintió y condujo en la dirección indicada. Esta es mi casa, dijo Bárbara en tono molesto.
salió del coche, cerró la puerta de golpe y comenzó a caminar sin mirar atrás, sin despedirse del jefe ni dar las gracias. Cuando abrió la puerta, entró y ya estaba a punto de tirarse en la cama y ponerse a llorar, cuando escuchó la voz de Federico detrás de ella. «Tienes un lugar muy acogedor aquí», esperaba algo peor. Bárbara se estremeció y miró hacia atrás. El jefe observaba su hogar con tranquilidad, como si fuera una casa común y corriente, y no una chabola donde vivían 3 niños sin hogar, que deberían haber sido demolidas hace unos 15 años. ¿Encienden la estufa? ¿Y de dónde sacan leña? Dividieron el terreno en zonas separadas. Original. ¿Por qué me seguiste?, preguntó Bárbara enojada. Él la miró sorprendido, como si la respuesta fuera obvia. Dijiste que ibas a empezar una nueva vida, que ibas a alquilar un lugar. Sí, pero ¿por qué no vives conmigo por ahora? No gastarás en transporte y no tendrás que levantarte a las 6 de la mañana. La chica miró a Federico con desconfianza. Señor Lorenzo, ¿me está proponiendo que me mude a su casa? Temporalmente, Bárbara, temporalmente. No vayas a pensar que te estoy pidiendo la mano. Nunca pensaría algo así, murmuró ella indignada. El jefe sonrió divertido. ¿Entonces, soy demasiado viejo para ti? No, para nada. Él sonrió aún más ampliamente. ¿Entonces, no soy guapo? Usted es guapo. Bárbara de repente se dio cuenta de que él la estaba haciendo sentir incómoda a propósito. Parecía que todo esto lo divertía. No puedo vivir en su casa, eso es todo, dijo cortante. ¿Por qué? Pues, piénselo, ¿cómo quedaría eso? Hizo como si pensara un momento. Es decir, vivir en una casa a punto de derrumbarse, sin electricidad, calefacción ni alcantarillado está bien, pero en mi casa no. Si no confías en mí, empezó Federico. Claro que confío, interrumpió Bárbara irritada. Ya sentía dolor de cabeza por la discusión. Vamos, suspiró Bárbara, ahora recojo mis cosas, son 5 minutos. No tenía muchas cosas, solo ropa y zapatos. No se llevó los utensilios viejos ni la ropa de cama. Los niños no lo necesitarían y ella no iba a llevar esas cosas a la casa del jefe. ¿Te preparaste en 10 minutos? Dijo Federico cuando ella se subió al coche. Mujer ideal. ¿Y usted siempre tan bromista? Así soy, confirmó humildemente el jefe y arrancó el coche. Un par de días después, Bárbara fue a visitar a Bruno y Carolina. Vivían con su tía en una lujosa casa que María había alquilado mientras se tramitaban los documentos para la custodia. ¿Cómo están?, preguntó Bárbara. El hermano y la hermana se veían absolutamente felices. Bárbara los miraba, tan limpios, bien cuidados, con ropa nueva y bonita. No se parecían en nada a los niños sin hogar que eran antes. Nadie diría que alguna vez vivieron en la calle y comían de la basura. Bien, respondió Bruno. Tía María es muy amable y alegre, añadió Carolina. Nos cuenta mucho sobre mamá. Me alegra por ustedes, dijo Bárbara. ¿Tal vez te quedas con nosotros?, preguntó Carolina. Te extrañamos, confesó su hermano. Bárbara suspiró. Yo también los extraño. Pero ustedes son felices. Los niños asintieron, ella sonrió. Entonces no necesito nada más. Después de pasar un rato juntos, María vino y le propuso a Bárbara quedarse a comer. Comieron los 4 juntos. María les contó cómo iban los trámites de los documentos y le ofreció ayudar a Bárbara a recuperar su pasaporte, seguro y otros papeles. Además, tengo un pequeño regalo para ti, dijo María, entregándole una pequeña caja. Bárbara la abrió. ¿Es un teléfono? Sí, Carolina y Bruno también tendrán uno. Así podrán estar siempre en contacto. Gracias, dijo Bárbara, pero es muy caro y no puedo aceptarlo. María sacudió la cabeza y la tomó de la mano.
Bárbara, querida, dijo suavemente, tú has cuidado de mis sobrinos tanto tiempo, los alimentaste, los vestiste, les conseguiste un hogar. Nunca podré agradecértelo lo suficiente, aunque quisiera hacerlo. Así que permíteme hacer al menos esto por ti. Está bien, gracias. Bárbara se instaló en una habitación que antes consideraba la de invitados en casa de Federico. Más tarde, dedujo lógicamente que esa habitación había sido la de su hijastra. Claro, ahora casi nada lo sugería. Era una cama común, un armario, una mesa y una silla de oficina, un espejo y un tocador. Me pregunto dónde están sus cosas, pensó Bárbara. ¿Las habrán guardado en el garaje o en el sótano? ¿O su madre, Emilia, las habrá tomado? Los primeros días le resultaba extraño despertarse en esa casa. Sin embargo, la joven pronto se dio cuenta de que te acostumbras rápido a lo bueno. En pocos días ya no le sorprendía tener un baño y un inodoro privados, cuando el año anterior se había lavado en una ducha exterior o con un recipiente. Era maravilloso no tener que levantarse al amanecer para ir al trabajo. Ahora Bárbara se despertaba a las 7:30, iba al baño, se lavaba, bajaba a la cocina y ya con costumbre preparaba el desayuno para los dos. Para ese momento, Federico ya estaba levantado. Desayunaban y luego él se iba a trabajar mientras Bárbara se encargaba de la limpieza. Ahora lo hacía muy rápido y le quedaba mucho tiempo libre. «Ya terminé, ¿hay alguna otra tarea?», preguntaba Bárbara todos los días al jefe. A veces se la enviaba al mercado, otras veces a la oficina de correos para enviar antiguos manuscritos y recoger nuevos o para comprar algo. Y unos días después le dijo: «Eres una trabajadora rara, Bárbara. La gente normal se alegra cuando no tienen trabajo, pero tú, al contrario, lo buscas. Es que no puedo quedarme sin hacer nada. Entonces aprovecha este tiempo para ti. Recupera tus documentos, piensa en qué universidad quieres ir y en todo lo demás». Federico incluso encontró un viejo portátil y se lo dio a Bárbara. Le mostró cómo usarlo. «Así tu trabajo será más rápido», dijo el jefe. Un par de semanas después, seguramente gracias a la influencia de María, todos los documentos de Bárbara estaban listos. «Ahora soy oficialmente una persona», dijo Bárbara pensativa, mirando su nuevo pasaporte. «Eso es muy bueno», respondió él. «Me alegra». 3 meses después, Bárbara y Federico estaban en el aeropuerto despidiendo a María, Bruno y Carolina. Bárbara los abrazaba y no podía creer que no vería a los niños durante un buen tiempo. «Tan pronto lleguemos, compramos tarjetas SIM locales», dijo María, «así podrán hablar por videollamada todos los días». Bárbara sonrió. Vio que los niños estaban completamente felices. Y ella sinceramente se alegraba por ellos. Se abrazaron por última vez. Bárbara y Federico siguieron saludando a los niños hasta que desaparecieron detrás de la zona de seguridad. «¿Cómo te sientes?», preguntó el jefe cuando ya se sentaron en el coche. «Bien. He pensado muchas veces sobre cómo nos irá a todos. Y este es un tan buen destino para Carolina y Bruno que ni en mis sueños más locos lo habría imaginado, ahora solo puedo alegrarme por ellos». «Qué temprano has madurado, mi buena», dijo él. «Las chicas de tu edad no deberían estar pensando en cosas tan serias. La mayoría de tus compañeras ahora están en la universidad, viviendo una vida feliz y despreocupada. Hablas como un abuelo. Y, en realidad, no eres mucho mayor que yo. Te podría ser casi un padre. No lo sé. Pareces más un hermano mayor». Federico hizo como si estuviera pensativo. «Vamos a ir a algún lado a comer». «Pero yo puedo cocinar en casa», respondió Bárbara. «Descansa, mujer», respondió alegremente Federico. «Hoy se considera que ya tienes un día libre». «Si casi no hago nada durante el día. Cocino un poco y limpio. Eso me lleva un par de horas, como mucho». «Tal vez tengas razón», dijo él. «De verdad trabajas poco».
Hay que corregir eso de inmediato. No pongas esa cara de miedo, es tu culpa. Le explicó su idea a Bárbara durante el almuerzo. Me ofrecieron ser consultor en una película. Tienen el guión principal, pero no están seguros de los detalles. Me propusieron supervisar todo el proceso de filmación. Tendré que estar constantemente en el set. Y, por supuesto, necesito una asistente. Bárbara lo miró sorprendida. ¿Quieres que sea tu asistente? Sí. Todo terminará en primavera. Adquirirás experiencia y tal vez querrás estudiar algo relacionado. ¿Como guionista? No necesariamente. Como directora, cámara, sonidista o incluso actriz. Acepto. A Bárbara le gustó el set de grabación. Había una atmósfera especial, algo completamente diferente. Nunca imaginó que las filmaciones fueran tan caóticas. Un montón de personas corrían por ahí como locos sin parar. El primer día, Bárbara temía que la atropellaran. No se apartaba ni un paso de Federico. Él sonreía al ver su rostro asustado. No te preocupes, le dijo durante un descanso. Yo también cuando llegué aquí, casi me volví loco. En un par de días te acostumbrarás. Me da miedo, confesó Bárbara. Todos están locos aquí. Así es, y pronto serás igual que ellos. Bárbara lo miró con desconfianza, pero el jefe no parecía estar bromeando. Aún no me has visto trabajando en serio. Cuando lo hagas, no te asustes. Al principio, Bárbara no entendió a qué se refería. Pero luego, el director y Federico tuvieron un desacuerdo. Nunca había visto al jefe tan furioso. Me llamaste para convertir esta basura sin talento en algo parecido a una película, y eso es lo que estoy haciendo, gritaba Federico. Yo también lo estoy haciendo, gritaba el director. Y sé mejor que tú cómo debe lucir esta escena. Lo que más sorprendió a Bárbara fue cómo los demás presentes, actores, asistente del director, maquillador, operadores, lo veían. A nadie le importaba, como si no estuviera pasando nada raro. Sin embargo, al parecer, eso era lo normal. Porque 15 minutos después, cuando todos fueron a descansar, vio cómo Federico y el director charlaban tranquilamente junto a la máquina de café. ¿Esto es normal en su trabajo?, le preguntó a uno de los operadores. Él no entendió de inmediato a qué se refería. ¿Hubo una pelea en el set? ¿Y cómo no? Si no gritas, no grabas. Por la noche, Federico preguntó a su nueva asistente. ¿Qué te parece? Hay algo mágico en todo esto, especialmente cuando veíamos la escena terminada. Me alegra que lo hayas sentido. Yo, después de tantos años, nunca dejo de sorprenderme de esta magia, es una atmósfera completamente única. Bárbara de repente se dio cuenta de que estaban juntos en la cocina, cocinando la cena. ¿Qué estás haciendo?, gritó asustada. Federico se detuvo. El agua ya hirvió, quiero poner la pasta, respondió él. ¿Qué pasa? Ya la salé. Cocinar la cena es mi trabajo. A veces eres tan insoportablemente terca. Juntos terminamos más rápido. Pero es mi trabajo, repitió Bárbara, obstinada. Por eso me pagan. El jefe suspiró. Juntos terminamos más rápido y nos vamos a dormir. Por favor, no olvides que mañana nos levantamos temprano. Yo prepararé el desayuno sola, dijo Bárbara, decidida. Federico resopló, pero no dijo nada. Un mes después, Bárbara de repente se dio cuenta de que se había acostumbrado a esa vida. Le resultaba difícil imaginar que alguna vez había sido una indigente buscando sobras en la basura. Ahora tenía trabajo, en realidad dos, y también planes de ingresar a la universidad el próximo año y encontrar un departamento. Era extraño, pero a Bárbara no le apetecía hacerlo. A veces incluso pensaba que estaba enamorada de su jefe. Nunca antes Bárbara se había enamorado, así que no tenía con qué comparar.
Pero sabía con certeza que sonreía involuntariamente cada vez que oía sus pasos por la mañana cuando Federico iba a la cocina a desayunar. También estaba dispuesta a quedarse horas detrás de su silla, escuchando cómo explicaba al equipo de filmación cómo y por qué debía hacerse cada escena. Se había convertido en otra persona. Bárbara miraba cómo brillaban sus ojos azules bajo las lentes de sus gafas, cómo se le despeinaba ligeramente el cabello en la coronilla y una gota de sudor le caía por la sien, y pensaba que nunca había visto a nadie más atractivo. A veces incluso le parecía que Federico también la miraba de una manera especial. A veces Bárbara se permitía fantasear, imaginando que él también sentía lo mismo, pero luego se reprendía y echaba esos pensamientos atrevidos. Nunca en la vida alguien como Federico Lorenzo se fijaría en alguien como Bárbara. Él se ocupa de ella solo por bondad. Además, porque estaba triste y solo Bárbara había estado cerca de él durante esos meses. Pero ahora veía cómo él literalmente florecía con cada día que pasaba en el set. Cuando todo eso termine, ella ingresará a la universidad y se mudará de su casa. Federico olvidará a Bárbara en unos días. Esos pensamientos la hacían sentirse triste. Pero Bárbara decidió que disfrutaría el tiempo que tenía ahora. Y ahora, pasaban casi todo el tiempo juntos. Aparte de él, Bárbara solo hablaba con sus compañeros de trabajo. Y de vez en cuando le quedaban fuerzas, llamaba a Bruno y Carolina. Los niños estaban bien. Estaban explorando la gran propiedad, sorprendidos por la comida local y el clima suave. El esposo de tía María también les agradaba. Resultó ser amable y hospitalario, y trataba a Bruno y Carolina como si fueran sus propios sobrinos. ¿Cómo están tus chicos?, le preguntó Federico cuando Bárbara terminó la llamada. ¿Todo bien? Te mandan saludos, respondió Bárbara. Gracias. Federico se quedó pensativo por un momento y luego preguntó: ¿Qué te parece si vamos a cenar esta noche? Bárbara lo miró sorprendida. Ya hice chuletas con puré de papas. ¿No te gustan? Él sonrió suavemente. Me gusta todo lo que cocinas. Dejemos eso para mañana. Hoy simplemente me apetece salir a caminar. Federico la llevó a un restaurante pequeño pero acogedor. Bárbara se preocupaba de que se sentiría incómoda, nunca había estado en un restaurante. Pero el camarero los llevó a una mesa apartada, separada del comedor por paneles translúcidos. Allí Bárbara se sintió protegida de inmediato. Además, Federico estaba cerca, y con él, Bárbara siempre se sentía bien y tranquila. ¿Qué vas a pedir? Ella miró el menú rápidamente. No sé, ¿quizá tú eliges?, le preguntó Bárbara. Cuando hicieron el pedido, Bárbara miró a su alrededor. Me gusta este lugar, confesó. Ya lo entendí. Vamos a venir aquí más seguido. No me refería a eso. Yo sí. Él la miró, frunciendo ligeramente el ceño, pero aún con una sonrisa. Creo que estamos pasando un excelente tiempo juntos. ¿No opinas lo mismo? Bárbara se sonrojó un poco y bajó la mirada. No quiero acostumbrarme a esto, dijo suavemente. ¿A qué? No entendió Federico. A pasar tanto tiempo contigo, a encariñarme, a pensar que esto durará. Bárbara levantó la mirada y de repente vio que Federico se había puesto pálido. Abrió la boca para decir algo, pero de repente, una voz femenina se escuchó sobre ellos. ¿Es todo esto cierto? Pensé que eran solo rumores. Bárbara vio que cerca de su mesa estaba una mujer hermosa. La reconoció de inmediato. Era Felicia, la exesposa de Federico, madre de su difunta hijastra Emilia. Buenas noches, Felicia, saludó tranquilamente Federico. ¿Qué haces aquí? Vine a cenar y resulta que encontramos esta reunión. La mujer miró a Bárbara con tal desdén que le recorrió un escalofrío por la espalda. Ya me habían dicho varias veces que estabas teniendo un romance con tu joven asistente. Y dicen que incluso vive contigo.
No creí que llegarías a tal punto. Pero parece que la separación de mí y la soledad te han destrozado. Federico se irguió tranquilamente. Bárbara trabaja para mí, entre nosotros solo hay una relación profesional. De todos modos, eso no te concierne. Así que, pensó Bárbara. Solo una relación de trabajo, entonces. Parece que me he estado imaginando algo que no existe. Enderezó su espalda y apretó los labios para no ponerse a llorar. Solo no ahora, solo no frente a Federico y esa horrible mujer. ¿No me concierne?, repitió Felicia. Estuvimos casados tantos años y Emilia la considerabas tu hija. Federico suspiró pesadamente. Amaba a Emilia con todo mi corazón, lo sabes. ¿Y a mí?, preguntó la mujer con tono demandante. En ese momento, Bárbara no pudo soportarlo más. Me voy, dijo rápidamente, levantándose de la mesa. Ustedes deben hablar. Casi salió corriendo del restaurante mientras se vestía a toda prisa. Tenía las llaves de su casa y dinero para el taxi. Bárbara de repente pensó que tal vez no debería regresar allí. Pero rápidamente se reprendió. ¿A dónde iría entonces? ¿A la calle? No. Claro, tenía experiencia en sobrevivir. Incluso ahora, en invierno. Pero, ¿realmente valdría la pena huir de nuevo al primer inconveniente? Ahora que tenía trabajo, vivienda, la oportunidad de ganar experiencia y su futuro en juego, ¿lo dejaría todo por una tontería como esa? No, claro que Federico no era una tontería. Ella ya había comprendido que en su corazón él ocupaba demasiado espacio, mucho más del que debería ocupar un empleador o incluso un buen amigo. ¿Y ahora qué? Ella, de todos modos, no significaba nada para él. Especialmente ahora que había aparecido la exesposa, la mujer que amó durante tanto tiempo, con la que compartió tantas cosas. En casa, se sintió cansada, se descalzó, colgó su abrigo. Sin Federico, la casa estaba tan silenciosa y vacía. Se lavó la cara y se acostó, pero no pudo dormir. Escuchó que Federico regresó solo 2 horas después. Incluso abrió la puerta de su habitación suavemente. Bárbara fingió estar dormida. Al día siguiente, ninguno de los dos mencionó lo sucedido. Federico se veía muy pensativo. Seguramente su esposa le habrá propuesto empezar de nuevo, pensó Bárbara. Y ahora está decidiendo si aceptar o no. Claro que aceptará al final. Exteriormente, trató de no mostrar que eso la preocupaba. Por dentro, la joven se sentía rota de dolor y tristeza. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué, en cuanto tiene personas cercanas, el destino las arrebata? Claro, qué bien que los niños estén bien. Y Federico probablemente será feliz con su Felicia. Pero eso no aliviaba a Bárbara. Pero ella lo soportará. Nunca había tenido una tarea en la vida que no pudiera manejar. Y también superará este primer amor desgraciado. Estás rara últimamente, le dijo Federico. Has perdido peso, siempre estás callada. Como si estuvieras pensando en algo. ¿Te hice algo? Todo está bien, solo que estoy cansada del trabajo. ¿Quieres que te dé un pequeño descanso? Quédate en casa una semana, duerme un poco. No tendrás que cocinar ni limpiar, yo me encargaré. ¿Quieres ser más suave conmigo antes de que llegue Felicia y me enseñe quién manda en esta casa?, pensó Bárbara. No, no lo permitiré. Me iré antes de que ella llegue. No, no quiero un descanso, respondió obstinadamente. Eres la chica más terca del mundo, ¿lo sabías? Como si tú no lo fueras, dijo Bárbara. También estás al borde de caerte, pero sigues discutiendo con el director hasta el final. Me mantengo en pie solo gracias a ti. Cuando veo cómo me miras, de alguna manera, de repente tengo fuerzas. Tú mismo dices que debo ganar experiencia, así que estoy escuchando cómo gritas a todos. Él se echó a reír.
Pues yo pensaba que era mi irresistible belleza, carisma y habilidad para hablar lo que causaba esa fuerza en ti. ¿Por qué me provoca así?, pensó Bárbara. Seguro sabe que me gusta. Qué cruel es reírse de mis sentimientos, sobre todo ahora, cuando está a punto de reconciliarse con su exesposa. Erguió la cabeza con orgullo y respondió: de todos modos, no nos queda mucho tiempo trabajando juntos. Las filmaciones están por terminar. Terminarán, no discutió Federico. Pero de todos modos seguiremos juntos, al menos en mi casa. ¿Cómo le gustaría que fuera para siempre? Luego tendré que ingresar a la universidad. Estudiar y trabajar para ti a la vez no podré. No te lo exijo. Federico frunció el ceño. Viviré en una residencia estudiantil en cuanto entre a la universidad, agregó Bárbara. Y si necesitas que libere la habitación antes, me iré antes. El jefe levantó una ceja sorprendido y quería decir algo, pero no pudo. El descanso terminó y todos fueron llamados de nuevo al set. Pocos días después, tuvieron su primer día libre verdadero. ¿Entonces, vamos a salir?, preguntó Federico alegremente. Bárbara dudó. No sé, hace mucho que no hago una limpieza profunda. Olvídalo, la casa está limpia. Además, casi no estamos aquí. Mejor vamos a divertirnos. Ayer la noche fue arruinada, ni siquiera empezó. Está bien, suspiró Bárbara. Justo cuando estaban discutiendo a dónde ir, Federico recibió un mensaje. Miró la pantalla y suspiró. ¿Cómo lo hace? Luego dirigió su mirada a Bárbara y sonrió con una expresión culpable. Perdón, cariño, la caminata se cancela por hoy. Mi exesposa está en camino. Parece que tendremos una conversación interesante. Lo entiendo, respondió ella. Estaré en la habitación. Allí se sentó en la cama. Federico sonreía de una manera extraña. Probablemente, en ese momento, finalmente se reconciliarían y decidirían vivir juntos. Entonces, ¿qué debía esperar aquí? Se levantó con decisión. Ya se oía la voz de Felicia abajo. Qué rápido llegó. Bárbara comenzó a recoger sus cosas tranquilamente. No quería irse de manera ostentosa mientras los exesposos hablaban. Decidió esperar hasta que todo se calmara y luego salir discretamente de la casa. Hoy podría pasar la noche en un hostal y mañana pensaría en un departamento. Tal vez, mientras tanto, alquilaría una habitación con alguien. Después de todo, había sobrevivido en la calle durante tantos años, así que podría hacerlo en condiciones mucho más fáciles. Finalmente, los ruidos cesaron. Bárbara esperó unos minutos más por si acaso y luego tomó la maleta, asomó la cabeza por la puerta de su habitación y se dirigió hacia la entrada. ¿Y a dónde vas? De repente, escuchó la voz de Federico detrás de ella. Él estaba en el umbral con una taza en la mano. ¿Un té?, preguntó, mostrando la taza. Bárbara negó con la cabeza. Está bien, entonces cuéntame, ¿qué es esto de la mudanza secreta? ¿Te he ofendido de alguna manera? O tal vez tienes un admirador secreto y, sin atreverte a romperme el corazón, ¿te escapas en secreto con él? Simplemente no quería interrumpir tu idilio de reconciliación con tu exesposa. ¿Qué? Federico parecía realmente sorprendido. Sol, ¿estás celosa de mí? Bárbara sintió cómo se sonrojaba. ¿Qué más da?, dijo con voz quebrada. No tengo nada más que hacer. Vamos a la cocina, suspiró Federico. Parece que ha habido un malentendido entre nosotros. En la cocina, casi la obligó a sentarse a la mesa y le sirvió una gran taza de té. Cuéntame, exigió Federico, ¿qué está pasando? Bárbara levantó la mirada hacia él. ¿Qué quieres escuchar?, preguntó. No lo sé. Tal vez todo. Pensaba que nos llevábamos bien y de repente estás recogiendo tus cosas y tratando de irte sin avisarme.
Ya entiendo que tú y Felicia van a reconciliarse y no quiero interrumpirlos. ¿De dónde sacas esa conclusión? No soy tan tonta, casi gritó Bárbara. Estuviste hablando con ella durante casi 2 horas en el restaurante y después de eso no eras el mismo. Estuviste todo el tiempo caminando y pensando, y hoy vino ella. Mujeres. Me están volviendo loco. Suspiró él. Entre Felicia y yo no hay nada. En el restaurante ella nos encontró por casualidad y quiso tener una charla. Después de que te fuiste, solo hablamos. Incluso lloró al final por Emilia. Yo me quedé con ella un rato y la envié a casa. ¿Y hoy? Preguntó Bárbara en voz baja. Hoy vino a disculparse. Incluso quería hablar contigo, pero le dije que no era necesario. Se fue. Bárbara lo miró desconfiada. ¿No piensas reconciliarte con ella? Él sonrió. No, y de hecho, ya me gusta otra chica. ¿Quién? Deja de burlarte de mí, sabes perfectamente de quién estoy hablando. ¿No puedes estar hablando de mí? ¿Por qué? Porque soy pobre, indocumentada, sin estudios. Sabes elegir tus palabras, pero olvidaste mencionar lo increíble que eres, inteligente, honesta, amable, cariñosa, hermosa y con mucha fuerza de voluntad. ¿De verdad te gusto? ¿Te gusto? Llevo mucho tiempo enamorado de ti. Bárbara se sonrojó. ¿Por qué no me lo dijiste antes? El jefe miró hacia otro lado, incómodo. Porque no pensaba que a una chica tan joven y bonita como tú le pudiera gustar un hombre tan aburrido y pesado como yo. Bárbara se echó a reír y de repente se lanzó a su cuello y lo besó. Parece que no eres tan inteligente como pensaba, dijo después del beso. Tú también tardaste demasiado en notar lo obvio. Espero que juntos no dejemos escapar nada importante. Federico la abrazó y la apretó contra él. Así es. Ahora tendré que esforzarme. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.